Hola Juan, ¿cómo te va? Acá te estoy presentando el video de los ejercicios de electrotecnia. A ver cómo vamos con este tema. Vamos a empezar por el primero. Habla de dos cargas puntuales. Habla de dos cargas puntuales de menos 3 microcoulomb y más 3 microcoulomb que se encontraban situadas en el plano XY en los puntos menos 1, 0 y 1, 0 respectivamente. Pedí determinar el campo eléctrico en el punto 10, 0. Bueno, lo que tenemos acá es el caso de un dipolo, ¿sí? De un dipolo electromagnético, dipolo eléctrico, que es que tenés una carga representada con este punto rojo, que está acá positiva, y una carga negativa. Cada carga, por sí misma, va a generar un campo eléctrico, y el campo eléctrico de la carga negativa y la carga positiva se van a ir a sumar en todos los puntos del plano. Como resultado vas a tener el campo eléctrico resultante, que acá lo intenté dibujar, acá hay una imagen que se ve un poco mejor, que son estas líneas de acá. Cada una de estas líneas son las líneas del campo eléctrico, líneas de fuerza. Y para que te des una idea de qué representa, sería más o menos esto. Mira, suponete que yo tengo que el punto rojo, que el láser, es una carga eléctrica positiva de 1 coulomb. Bien, suponete que yo la dejo acá y la dejo estacionada, la dejo quieta. Bueno, el campo eléctrico lo que va a hacer es que la carga se mueva de esta manera, siguiendo la línea de fuerza. Y siempre va a partir del lado positivo y va a terminar en el negativo. Así, si yo dejase, por ejemplo, la carga positiva ahí, seguiría la línea de fuerza, seguiría la línea de fuerza. Bueno, acá no sigue en el dibujo, pero imagina la que termina. Y terminaría cerrándose o cayendo sobre la región de potencial negativo. Acordate que una carga positiva siempre ir de una región de mayor potencial o potencial positivo a una de potencial negativo. Pero bueno, ¿cómo se hacen las cuentas para poder calcular ese campo eléctrico que nos piden? Bueno, esta es la ecuación del módulo, ¿sí? Del campo eléctrico, sería la fuerza por unidad de carga, la fuerza eléctrica por unidad de carga. Fíjate que es muy simple, todo este término de acá, 4 pi epsilon 0, todo esto es una constante, no importa. Ahora te digo cuánto vale, pero es una constante, ya lo sabemos. Lo que importa un poquito más es este término. Es muy simple. El campo va a ser cada vez mayor según crezca la carga y cada vez menor según crezca la distancia. Y decrece con el cuadrado de la distancia. Y sus unidades son de newton sobre coulomb porque tiene unidades de fuerza por unidad de carga, es decir, unidad de fuerza newton, unidad de carga coulomb. Así que es muy coherente todo lo que está acá. Es muy simple. Pero todavía no respondí a la pregunta de cómo se puede calcular esto. ¿Cómo se calcula un campo eléctrico, por ejemplo, de una carga que está acá en el punto 10, 0, sabiendo que tengo estas dos? Un camino muy fácil es utilizar el principio de superposición, el cual dice que el campo eléctrico que hay acá va a ser, el resultado de suma del campo eléctrico que da esta carga por sí solita, más suma del campo eléctrico que da esta carga por sí solita, como si la otra no existiera. Entonces, por la carga positiva, yo tengo que el campo eléctrico positivo, uso esta fórmula, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga divido la distancia al cuadrado. Acordate que la distancia siempre va a ser entre la carga, en este caso la roja, y el punto que me piden, el 10, 0. Así que si esta está en 1, 0 y esta está en 10, 0, la distancia es 9. Si la elevo al cuadrado tengo 81, por eso está 81 metros cuadrados acá. Y la carga es de 3 microcoulomb como... Sí, es de 3 microcoulomb, perdón, sí. 3 microcoulomb, bien, me heredo con el enunciado. Si yo hago toda esta cuentita de acá, 9 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 6, y 81, me da que el campo eléctrico positivo tiene un módulo de 333,33 newton sobre coulomb. Repetimos para la carga negativa, va a cambiar que la carga ahora, en vez de ser 3, va a ser menos 3 por 10 a la menos 6. Acordate que micro es 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces microcoulomb sería 10 a la menos 6 coulomb. Ahora la distancia, si este vale 10 y este está en menos 1, la distancia es 11, se puede tener que hacer 10 acá, más 1, 11, al cuadrado 121. Cuando lo haga toda esta cuenta, me da menos 223,14 newton sobre coulomb. Por el principio de superposición, el campo total va a ser la suma del positivo más el negativo, puede ser la suma algebraica, como lo puse acá, y después el signo aparece cuando pongo los datos. 333 menos 223,14
me da un total de que tengo un campo eléctrico de, en módulo, 110,19. Módulo de intensidad lo llaman algunos. Pero acordate, y acá lo dice muy claro, que el campo eléctrico es un vector. Es un ente que tiene un ente vectorial, que tiene dirección y sentido además de módulo. Y siempre que a vos te pidan calcular el campo eléctrico, siempre tenés que poner el ángulo además del módulo. Y esto era una de las preguntas con las que vos me hiciste hincapié. ¿Cómo yo sé el ángulo? Bueno, hay algunas cuentas, hay toda una ensalada de ecuaciones que están relacionadas con la trigonometría para poder calcular el ángulo y el módulo de un campo en un punto genérico del plano, pero por lo menos por los ejercicios que mostraste ahora, y yo me acoto, digamos, a eso, no hace falta meterse tanto con toda esa ensalada de ecuaciones, sino es mejor mirar el problema y tratar de pegarla en el ángulo cada vez que se pueda. Por lo menos en los primeros ejercicios que vos me diste, eso se podía hacer. Entonces, fíjate, yo tengo una carga de prueba, ¿sí? Una carga como imaginaria, que yo imagino que está, pero que en realidad no está, que va a sufrir la influencia del campo eléctrico. Fíjate que por la carga positiva, yo lo que sé es que el campo eléctrico en este punto va a apuntar, si querés, a ver si lo puedo dibujar para que sea mejor, va a ser una línea horizontal que si querés viene así. Apunta para allá, en la dirección del eje X. Acordate que los opuestos se repelen. Por la carga eléctrica negativa voy a tener un campo eléctrico que se va a que se va a traer hacia la negativa y que vamos a suponer, o en realidad sabemos que es un poco más chico. O sea, este campo, el de la derecha, le gana al de la izquierda. ¿Y por qué? Porque los dos tienen la misma carga en módulo, 3 y 3, pero es muy importante notar que el campo eléctrico positivo está mucho más cerca. Así que es lógico que que la carga positiva le termine ganando en influencia a la carga negativa por estar más cerca. O sea, si las dos tienen la misma carga, pero una está mucho más cerca, va a terminar ganando, porque mientras más cerca esté, mayor va a ser la fuerza, ergo mayor va a ser el campo. Con lo cual, ya podemos decir con todo eso, que el campo eléctrico en ese punto, en este punto, en el 10,0, va a ser una flecha que apunte, una flecha horizontal que apunte en la dirección del eje X. Entonces el ángulo, siempre se mide el ángulo en relación al eje X positivo, siempre en relación a este se mide el ángulo, siempre este, va a ser de 0. Y bueno, ya está, es un vector, el campo es un vector, en este punto también es un vector que tiene este módulo, que ya lo calculamos así, y que va a tener un ángulo de 0. Podemos responder la pregunta, y acá está la respuesta. Esto sería como una anotación que tengo. El campo eléctrico tiene este módulo y tiene este ángulo. Capaz que vos lo tenés escrito así en las respuestas o en los enunciados, pasa que yo este símbolo no lo encontraba, y bueno, puse como este símbolo de menor, que también se usa. Sería un campo de módulo 110 newton sobre coulomb con ángulo de 0 grados, siempre midiendo del eje X. Pero sigamos. Ahora me piden el campo eléctrico generado por las mismas cargas en el punto 0,10. O sea, ya no estoy acá, sino que estoy en el eje vertical. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, mirar un poco el problema y ya vamos a saber el resultado de antemano. Fíjate que la flecha roja indicaría el campo que produce la carga positiva, normalmente pintada de roja, por eso dice E+. La flecha azul te dibuja o te describe el campo eléctrico en este punto causado por la carga negativa, por eso E-. Y como está justo en el medio, la carga de prueba, fíjate, acá tengo 1, 0, acá tengo menos 1, 0, y acá estoy justo en el 0, ¿sí? En el eje Y, justo en el medio, yo ya sé de antemano que el campo eléctrico resultante va a ser un campo eléctrico horizontal. Esto te podés convencer si querés haciendo un dibujo a escala, en una hoja cuadriculada, podés hacer la suma vectorial con dibujo, no sé si te acordás, más o menos fíjate que si yo tengo dos vectores, que venía uno así y el otro, ponele que ahí, ¿no? Este es un vector, le pongo una flechita ahí, este es el otro. La suma vectorial se hacía. Me paraba en la punta de este y dibujaba uno paralelo al que está acá. Dibujaba una cosa así. Me paraba en la punta de este y dibujaba uno paralelo al que está acá. Entonces, paralelo a esto, dibujo una cosa más o menos así. Una línea punteada. Y en donde se intersecan, marco. Ahí. Después, el vector resultante, el vector
resultante de hacer la suma entre este y este, va a partir del origen y va a ir a la intersección que acabamos de encontrar. Bueno, es difícil dibujar con el mouse, pero espero que se entienda la idea. Lo mismo hice acá. Dibujé este vector, E+, que siempre va... ¿Cómo va a apuntar E+? Y bueno, va a estar siempre en la misma línea que una a la carga positiva y a mi carga de prueba o el punto donde estoy buscando el campo. Siempre va a tener esta dirección, ¿ves? Lo mismo con el negativo, siempre va a tener la dirección o siempre va a estar sobre la recta que una al punto que estoy estudiando y a la carga que está generando el campo. Obviamente, como esta carga de prueba se considera positiva por definición, positiva con positiva se repele, entonces va a apuntar en esa dirección como para arriba a la izquierda. Positiva con negativa se atrae, entonces esta apunta en esta dirección, abajo a la izquierda. Bien. Entonces si yo hago este truquito o lo miro bien, enseguida te vas a dar cuenta que la componente vertical se anula porque este tira para arriba con una intensidad, este va a tirar arriba para abajo con la misma intensidad, entonces el resultado neto solo va a ser horizontal. ¿Sí? Es como si este tirase, no sé, 10 newtons sobre coulomb para arriba, este tira 10 newtons sobre coulomb para abajo, 10 con menos 10 se va y solo me queda la componente horizontal del campo. No es poco todo este análisis que hicimos porque nos ahorra de por ahí meternos con unas cuentas que son bastante espantosas y ya le pegamos con el ángulo y se hace mucho más fácil el ejercicio, pero mucho más fácil. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, planteo la suma vectorial, el campo resultante es el campo positivo más el negativo como vectores. El positivo tiene este módulo, como siempre, 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga dividido el radio cuadrado, tenemos todos los datos. Acá el radio, la distancia es 101 metros cuadrados, ¿me dio? La distancia al cuadrado, ¿por qué? Porque tiene este triángulo rectángulo, 1 para acá, 10 para acá. La distancia sería esta. Bien. Entonces, ¿cómo calculo esta hipotenusa de este triángulo rectángulo que tengo acá? 1 cuadrado más 10 al cuadrado, 101. Haría raíz de 101, sería esta distancia, pero como acá aparece de nuevo al cuadrado, bueno, la raíz se va y me queda el 101. Hago la cuenta, me da este número, 167 newtons sobre coulomb. Y acá es donde viene, o se traduce en cuenta lo que hablamos recién de la simetría del problema. Sabemos que el X, o sea, empecemos por el que está abajo. EI es 0, que ese I es la componente I de este campo. Ni del rojo ni del azul, sino el que sería el verde, el resultante. La componente I vale 0. Y la componente en X va a ser, si querés, el doble, ¿sí? Porque va a tener un aporte del positivo y un aporte del negativo, por eso aparece este 2, pero no de todo el campo, sino de la proyección, sino de la componente en X de ese campo, ¿se entiende? Sería como el doble de su X, si querés. Ahí, del positivo. ¿Por qué ponen el doble? Bueno, porque el negativo en la componente X vale lo mismo. ¿Ves que este tiene esta componente en X? Y este, si sale bien, también. ¿Y cómo se calcula la componente en X? Acá estaría un poquito mal, déjame ver si puedo volver para atrás. Bueno. ¿Cómo se calcula? O sea, todo esto, esto olvídate, por coseno de tita sería la componente en X del campo. Entonces, si querés del más, que coincide con el de menos. Entonces, ¿cómo se calcula el coseno de tita? Bueno, ahí está, pero ¿cómo hice? Usando la definición trigonométrica clásica que se enseña en los primeros años de la facu, incluso en la facu, del secundario, que dice que coseno es adyacente sobre hipotenusa. Así que yo tengo dos triángulos que puedo llegar a mirar. Uno es este, ves que es un triángulo rectángulo, acá está el ángulo de 90, y el otro es el reflejo, mira que está acá, también con ángulo de 90. Entonces, el ángulo que yo estaría buscando puede ser este, o si querés por simetría puede ser el complementario, lo mismo, va a cambiar un signo, pero el signo después se lo voy a meter yo tomo este y fíjate, si este es mi ángulo, si este es θ, como se puede, se dibuja acá con esto, pero bueno, son las herramientas que hay, pero si este es θ, el coseno es adyacente, o sea 1, porque este estaba en la posición 1, 0, dividido la hipotenusa, raíz de 101. Y con eso ya tengo todo, porque acá que digo, bueno, en consecuencia de que i vale 0,
el campo o el módulo de campo coincide con el módulo del campo de su x. Y el módulo del campo de su x era el módulo del campo positivo, 267, por coseno de tita, 1 raíz de 101, por 2. Acuérdate que este 2 venía a incluir también el aporte del campo negativo que estaba por acá. Hago esta cuenta y me queda que el módulo del campo es 53,20 newtons sobre coulomb, pero, repito, porque esto es muy importante y te puede restar muchos puntos en un examen, si te preguntan campo tenés que responder módulo y ángulo. Y por todo el análisis que hicimos al principio de todo, el ángulo o la dirección del campo es a la izquierda. Es un campo horizontal paralelo al eje X sobre la izquierda. Entonces el ángulo que forma con el eje positivo de las X es pi o 180 grados. ¿Sí? Porque sería el ángulo que se mide así. De acá, o mejor dicho de acá, hasta ahí. O sea, más o menos eje X, el campo apunta para allá. Entonces el ángulo que vos me dices es este. Una media vuelta, 180. Y ahí está. La respuesta en verde, módulo con ángulo de 180 grados. Después aparece el ejercicio 2 que dice que dos partículas cargadas de 1 y menos 1 microcoulomb situadas en el plano XY también en el mismo punto. Calcular el campo eléctrico en distintos puntos. El primero era el 0,3, exactamente igual que antes. ¿Sí? La carga positiva ahora a la izquierda, en el menos 1, 0, ejerce este campo, ¿sí? Repeliéndola siempre en la recta o sobre la recta que une a las dos cargas. ¿Ves? Este es el punto 0,3 que pide el enunciado. Este es el punto donde está la carga positiva, entonces se van a repeler y la dirección del campo va a estar en la misma dirección de la recta que une estos puntos. Para la carga negativa pasa algo parecido, pero en vez de ser repelida se va a atraer. Y por la simetría del problema, yo me doy cuenta que este puede tirar, hipotéticamente hablando, qué sé yo, con 5 newtons sobre coulomb para arriba, es un campo. Este va a tirar para abajo con 5 newtons coulomb. Se van a cancelar, ¿sí?, los tiros verticales y se van a sumar los tiros horizontales, dándome por resultado un campo eléctrico horizontal paralelo al eje X y que no tiene nada en Y. Entonces, como siempre, el campo eléctrico es la suma del positivo más el negativo vectorial, ojo con eso. El módulo, fíjate que acá no tiene raya, por eso es un módulo, del campo positivo, la fórmula de antes, 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga distancia al cuadrado. Todo este choclo da 9 por 10 a la 9, estas son las unidades, te lo dejo para que lo analices, es muy fácil, tiene que dar unidades de newton sobre coulomb. La carga, como dice acá, es 1 microcoulomb, por eso es 1 por 10 a la menos 6 coulomb, y la distancia me dio algo así como 100 metros, entonces, no, a raíz de 10, porque acá es la distancia al cuadrado, y fíjate cómo lo calculé. 1 acá, 3 para arriba, la distancia sería esta, como es simétrico vale para lo mismo, entonces, ¿cómo sería? 1 al cuadrado más 9, 10, después raíz de eso sería raíz de 10, o sea la hipotenusa, que es la distancia, es raíz de 10. Cuando ponga el cuadrado de esta ecuación, vuelvo a recuperar el 10. Hago esta cuenta, fíjate que es muy fácil, hay que elaborar nada más con los exponentes, me queda 900 newtons sobre coulomb. Casi un copy-pega del otro, es todo lo mismo, ¿sí? Me queda que el campo eléctrico en X va a ser el módulo de este campo eléctrico, por 2, si querés, primero podría haber puesto el 2, porque está el que es la influencia del positivo, le tengo que sumar la influencia del negativo, pero de la componente en X, no de todo el campo. Entonces, para hacer la proyección en X, tengo que usar el coseno. ¿Cómo saber cuándo va coseno y cuándo va seno? Bueno, un truco piola es pensar en los extremos. Por ejemplo, si el ángulo fuese... ¿Qué ángulo estoy tomando yo acá? Podría ser este, por ejemplo, tita. Podría ser este de acá, o bien podría ser este de acá. Yo quiero que veas que si tita valiese 0, quiere decir que mi punto, en vez de estar acá arriba, estaría acá. Y ahí queda claro que todo el campo es en X, está todo en X, todo colineal. El punto de prueba y mis dos cargas están en la misma recta que es X. ¿Ves? ¿Qué estoy diciendo yo? Que si este ángulo fuese 0, que es el mismo que este, el punto estaría acá, todo tendría que dar, con ángulo 0, todo tendría que dar con X, entonces coseno de tita tiene que ser,
mejor dicho, la función trigonométrica que tiene que haber acá, tiene que valer 1. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que si el ángulo fuese 0, la función que voy a usar tiene que valer 1. Bien. ¿Qué quiero hacer con esto? Ahora vamos a ver. Después vamos a ver un ejemplo con seno y por ahí queda más claro todavía. Pero ¿qué pasa si fuese al revés? ¿Qué pasa si yo te digo que el ángulo es 90? Y bueno, sería como que está como en el infinito. ¿Ves? Porque para que el ángulo valga 90, esto tiene que subir infinitamente para arriba. Mira, no puedo ni subir. Entonces cuando θ valga 90, si estoy en el infinito es como que estoy muy lejos. Entonces el campo termina valiendo 0. Por lo menos la proyección en X. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quiero rescatar de esta charla? Yo estoy haciendo la proyección en X. Bueno, yo sé que va a ser el módulo del campo por coseno o por seno. Mi pregunta es, ¿cuándo va coseno y cuándo va seno? Bueno, me hago este análisis y me doy cuenta que la función que cumple es el coseno, ¿sí? Porque el coseno en 0 vale 1 y el coseno en 90 vale 0. Si vos por error o tenés la duda y decís, che, ¿qué pongo acá? ¿Coseno o seno? Y pusiese seno, te darías cuenta que no tiene mucho sentido, sobre todo el primero. Es que cuando el ángulo es 0, te tiene que quedar 2 por e de alguna manera, cuando el ángulo es 0. Eso es lo que yo por ahí veo más claro. Si θ vale 0, ¿no? Es decir, si mi punto en vez de ser acá, estuviese acá, tendría todo en el eje X y necesitaría que la función trigonométrica valga 1 con ángulo 0. Y eso ya me sirve a mí para darme cuenta si tengo que poner coseno o seno. No es muy riguroso, pero posta que sirve y ayuda un montón, sobre todo porque acá van a aparecer un montón de ángulos, sobre más adelante se puede complicar y pensar en eso te puede salvar. Pero volviendo al problema original, por simetría, sabemos que en X vale esto, que la componente en Y vale 0. Igual que antes, el coseno de θ lo calculo con estos triángulos rectángulos. El lado adyacente, que sería el de acá, o el de acá, vale 1, la hipotenusa vale raíz de 10, con lo cual acá tenemos el valor del coseno. Acá ya hemos calculado el valor del campo positivo, que es igual el módulo que el del negativo. Ya puedo hacer la cuenta. Acá digo que bueno, el campo coincide con el campo en X, que es un campo horizontal, básicamente quiere decir esto. Y E termina siendo en X, el positivo, 900, por coseno de θ, 1 sobre raíz de 10 por 2. O sea, esto de acá. Y como es un campo, volvemos a repetir, es necesario informar con módulo y con ángulo. Y acá viene la respuesta. Ahí está, respuesta, campo, con vector, módulo, que es el que calculamos acá, y ángulo de 0 grados, porque es el ángulo con el eje X. Pasamos al punto muy importante, ¿sí? Es el punto de este problema, que habla del potencial eléctrico. ¿Qué significa el potencial eléctrico? Bueno, suponete que yo estoy acá en el punto A, ¿no? Y quiero venir acá al punto B. Esto puede ser 2 puntos cualquiera del plano, ¿bien? El potencial eléctrico, que es una diferencia que acá no lo puse en otra diapositiva, pero lo pongo, que es la diferencia entre el potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A, que se escribe delta de B en B y A, va a ser el trabajo que tengo de llevar la carga en A y B dividido la carga. O sea, el potencial eléctrico es trabajo o energía por unidad de carga, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esta ecuación tan linda que hay acá? Yo tengo una carga en presencia de un campo eléctrico. ¿Ves? Acá hay un campo eléctrico E que es el del problema, que por la misma argumento que hicimos antes, en el eje Y siempre va a ser un campo horizontal por el tema este de la simetría. Estos dos siempre se cancelan en el eje vertical. Podés tratar de pensarlo flecha por flecha y te vas a dar cuenta que no importa dónde te pares, siempre llegas a la conclusión de que el campo es horizontal. Así que estas flechas verdes representan tu campo E en este problema. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una carga acá, en un punto A, y la quiero llevar a un punto B, en presencia de un campo eléctrico E, yo voy a tener que invertir o podría ganar energía a causa de ese movimiento, ¿sí? O sea, si yo quiero llevar la carga de A a B, tengo que transferir energía. Esa es la moraleja. No siempre va, a veces puede ser que justo de cero, puede pasar y no transfiera nada. A veces puede ser que justo de positivo y a veces puede ser que de negativo.
Si acordate que el trabajo es la energía que tiene que dar un agente externo para mover la carga de A hacia B en presencia de un campo eléctrico. Bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? El trabajo, por definición de trabajo, ¿te acordás? Fuerza por distancia, después era la integral de fuerza por diferencial de trayectoria. Si la fuerza es el campo por la carga, llegamos a una ecuación que es esta de acá. Y entonces, ahí está esto, la diferencia de voltaje entre un punto B y A, A de partida y B de llegada, es esto que está acá y termina siendo menos la integral entre A y B del campo eléctrico por diferencia de trayectoria. Esto es como muy importante. Y acá vienen unos resultados que resumí acerca del trabajo y de la diferencia de potencial. El primero, muy importante, no depende de la trayectoria, es decir que si yo quiero venir de A y B, puedo venir por una línea recta, puedo venir y hacer esta historia de acá, puedo venir y hacer así, y subir y bajar y qué sé yo, y llegar hasta acá, puedo hacer esto, no importa el camino que yo escoja, la diferencia de potencial, o sea, la energía que tengo que invertir para llegar de acá a acá, es la misma. Aunque te parezca loquísimo, es la misma siempre. Quizás acá gane mucha energía al principio, pero después la pierdo al final. Acá, por ahí gano acá, gano, pierdo, ¿entendés? Gano en este trayecto y pierdo en el otro, y se compensa. Pero no importa qué trayectoria elija, la diferencia de potencial entre dos puntos arbitrarios siempre es la misma. Después acá hay algo muy interesante que habla de que el lugar geométrico de los puntos de igual potencial eléctrico se llama superficie equipotencial. ¿Qué significa eso? Básicamente que si yo muevo mi carga de A a B y hago esta cuenta y la cuenta me da 0, quiere decir que A y B están sobre una superficie o curva equipotencial, es decir que el potencial vale lo mismo a lo largo de la línea que une a A con B, ¿se entiende? Es decir que si estamos en una superficie equipotencial, la diferencia de potencial vale 0, por eso X, porque son equivalentes, son lo mismo. Y el trabajo necesario para mover una carga entre esos dos puntos es 0. No tengo que invertir o ganar energía para transportar la carga, aún en presencia del campo. Ya vamos a ver en qué termina todo eso, pero bueno, por ahora es un resumen. Después acá hay un interesante geométrico, muy piola, esto para tener presente, que dice que siempre las superficies equipotenciales son ortogonales a las líneas del campo eléctrico. Es decir, que si mi campo eléctrico, como por ejemplo, está acá, son todas líneas horizontales, entonces una superficie equipotencial tiene que ser perpendicular. Si una línea equipotencial en el plano tiene que ser así, mirá. Tiene que ser como una recta vertical, ¿sí? Tiene que formar ángulos de 90 grados con el campo eléctrico. Esto es un resultado muy importante. Algo muy preguntable aparte. Después, otra cosa que ya es más arbitraria porque se usa mucho, se acostumbra a tomar el punto A, este punto de acá, el punto de partida si querés, en el infinito o infinitamente alejado, y se le asigna el valor de potencial 0. Entonces, cuando nosotros decimos que A vale infinito y que su potencial vale 0, esta cuenta se transforma en esta que aparece acá. Que el potencial en B, que ahora lo ponemos B a secas, no B sub B, sino B a secas, es menos la integral de menos infinito B de esto que está acá. Yo sé que voy rápido, trato de irme sobre la práctica, sobre el ejercicio, y te voy dando como un resumen de los conceptos que se necesitan para resolver estos ejercicios y similares. Pero bueno, ¿en qué queda todo esto? Vamos a ver si puedo borrar un poco todo este mamarracho. Borrar toda la entrada manuscrita, a ver. Ahí va. Como la trayectoria es perpendicular al campo E, porque acordate que el ejercicio pedía sobre el eje Y, entonces un diferencial de trayectoria va a tener, si querés, acá va a tener como esta dirección. Ay, qué feo me salió, pero es una flecha vertical para arriba. El producto escalar o el producto interno que hay entre el campo, que es horizontal, y mi trayectoria, que es vertical, es 0, porque no sé si recordarás esa propiedad de que el producto escalar entre dos vectores perpendiculares da 0. Bien. Con lo cual,
esta integral es la integral de 0, termina dando 0, entonces la diferencia de potencial vale 0. Eso solo. Y esta es la respuesta. Fíjate que coincide con la del enunciado. Pero esto es muy importante porque esta cuenta, está muy relacionada con este enunciado. Van de la mano. Porque ¿qué pasa acá? ¿Ves que dice? Las superficies equipotenciales siempre son ortogonales, que es como un sinónimo de perpendicular a la línea del campo, y tiene que ver justamente con esto. Si tu superficie o línea o camino es perpendicular al campo, el producto escalar da 0, entonces esta integral da 0 y llegas a este resultado. Tiene que ver todo, es muy geométrico, por ahí está muy resumido y cuesta un poco agarrarlo, pero espero que combinando esto con tus apuntes y las clases pueda quedar más claro, sobre todo el ejercicio. Después pedían el campo eléctrico en el punto 3.0, mismo análisis de antes, eje X, eje Y, las cargas, la positiva y la negativa, y tenemos acá lo que sería la carga de prueba para estudiar el campo en el punto 3.0. ¿Bien? ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasa? Bueno, por la misma simetría de antes, o sea, los mismos argumentos son todos colineales, ¿sí? Entonces yo ya sé que mi campo va a ser horizontal, va a ser un campo puro en X, ¿sí? No puedo tener componente en Y. Y después, como las dos tienen la misma carga, o sea, el módulo 1 y 1, creo que era, pero la carga negativa está mucho más cerca, el campo termina apuntando en esta dirección. Vos decís, bueno, este la repele, este la trae. Pero como este está mucho más cerca, este lo va a traer con mucha más intensidad que este. Entonces termina ganando esa influencia y termina teniendo un campo que apunta a la izquierda. Con ese análisis, empiezo a hacer las cuentas, como siempre, el módulo de la carga positiva. Tenía que valía 1, tenía que la distancia se ve que era 4, porque este está en menos 1, 0, este está en 3. La distancia es 4, al cuadrado es 16. Tengo 562,5 newtons sobre coulomb. La carga negativa, acá se ve bien lo que decía antes. ¿Ves que es mucho más grande la carga negativa? Claro, porque está mucho más cerca. Si está mucho más cerca, este R cuadrado es mucho más chico, ahora no vale 16, vale 4. Entonces toda esta cuenta termina dando más grande en módulo al menos. Y entonces después la suma del campo, bueno, es positivo más el negativo. Sí, la suma algebraica porque el signo ya lo tiene acá la carga. Esto lo podés elegir vos, podés poner el signo a la carga. Bien. O podés no poner el signo a la carga acá, dejar esto como un más. Si no pongo el signo, dejo esto como si fuese un positivo. Y después acá en vez de poner menos, más, pongo menos. Y listo. O sea, te tiene que quedar al poner los números los mismos. ¿Sí? Esto de acá. Bueno, hago la cuenta, tengo este campo eléctrico. O mejor dicho, este módulo de campo eléctrico. Y ahora, al igual que antes, después de todo el análisis, yo ya sé que apunta a la izquierda, va a formar un ángulo de 180 grados con el eje X. Entonces la respuesta final es este módulo con ángulo de 180. Muy importante, no me pongas menos acá, ¿sí? Esto siempre se pone módulo y ángulo. Acá no me pongas menos porque el menos vendría incluido en el ángulo. Esto más que módulo sería componente, si querés, como la proyección, como la coordenada, pero no... Es muy de álgebra esta nomenclatura, ¿sí? Pero nada, es importante que acá no aparezca un signo ni más ni menos. Esto es módulo, no tiene signo, y el signo te lo da el ángulo siempre. O sea, ¿qué te dice esto? Que tenés una flecha, o sea, un vector de esta longitud y en esta dirección. Y te da esto de acá. Pide el potencial eléctrico del punto 3.0. Acá se pone un poco picante, pero con práctica y mucha atención sale. Ojo con los signos menos acá. Ahora vamos a hablar de eso. Acordate que el potencial en un punto, por nuestra definición, era la integral de infinito al punto del campo por diferencia de trayectoria, y este signo menos. Acá puse, bueno, en vez de B3, y bueno, acá lo que tuve que hacer es calcular el campo eléctrico en un punto genérico. Suponete que este punto fuese un punto X cualquiera, ¿sí? Punto genérico de la trayectoria. Entonces, ¿qué dije? Que el campo eléctrico, por el principio de superposición, va a ser la suma del positivo más la del negativo, y al negativo ya le puse signo para no confundirme yo. ¿Qué quise hacer acá? Mirá. ¿Ves que yo voy a tener dos campos? El positivo y el negativo. Yo ya sé que el positivo va a ir para la derecha.
entonces va a ir sumando acá, ¿sí? Porque yo siempre voy a tomar, salvo que diga lo contrario, que el x, que la dirección es positiva en el eje x para la derecha y positiva en el eje y para arriba. Bien, entonces como la carga positiva empuja a la derecha, la tomo como positiva. Ves que todo esto es positivo, todo acá r cuadrado, módulo de q, la constante positiva. Después, resto, porque yo sé que la carga negativa me va a empujar a la izquierda, en este problema, en esta configuración, ojo con eso, ojo con el traspolar esta frase es otro problema, pero en este problema la carga negativa me empuja para allá. Como la carga son iguales en los dos, valen lo mismo, pero tienen distintos signos, para que no me moleste el signo de la carga y no tenga que empezar, che, va un culón, va menos un culón, es menos un culón, entonces positivo, para no caer en esa, a la carga le pongo módulo y el signo se lo pongo yo, que tiene que ser coherente con todo lo que está acá. Ojo, no puedes poner cualquier signo, tiene que tener un signo que respete esto que está pasando acá. El positivo, este r más cuadrado significa distancia del positivo, viene precedido con un signo más que no está escrito, y el negativo, r menos al cuadrado indica distancia a la carga negativa, viene con este signo menos. Como en intensidad, creo que uno valía 3 y el otro menos 3. A ver, acá está. Uno vale 1 y el otro vale menos 1. Como en módulo valen lo mismo, le puse módulo de Q, más fácil de operar. ¿Y qué hice después? Factor común, Q sobre 4pi epsilon 0. ¿De qué? De 1 sobre r positivo al cuadrado menos 1 sobre r negativo al cuadrado. Y como es un campo, tiene que estar con notación vectorial. Esto es inversor, es decir, que está en la dirección de y, o sea, en la dirección de x. ¿Te acordás, no? Que este es el inversor y una cosita acá sería el j-versor. ¿Te acordás de los versores? Te lo digo por las dudas. Y el versor es un vector de longitud 1, para que no me altere este módulo que habíamos calculado acá, un vector de longitud 1 en la dirección positiva de x. Y j-versor es un vector de longitud 1 en la dirección positiva de y. Dicho todo esto, vamos acá. Distancia positiva, distancia a la carga positiva. Está en menos 1. Yo tengo un punto x genérico que está a la derecha de este. Entonces la distancia va a ser x hasta el origen y después sumo 1. Entonces la distancia va a ser x más 1 y acá al cuadrado. Entonces esto sería el r positivo al cuadrado. Todo esto que está acá, x más 1 al cuadrado. La distancia que hay entre x y el punto 1, 0 va a ser x menos 1. Cuando venga este cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Entonces, en conclusión, el campo eléctrico es todo esto que está acá. ¿Sí? El diferencial de trayectoria, yo elijo una trayectoria arbitraria, acordate que puedo elegir la que yo quiera, porque te acordás que uno de los enunciados que había dado al principio era que no dependía. Yo, obviamente, como está todo colineal y es todo fácil, voy a elegir que la trayectoria va a ser sobre el eje X, y un diferencial de trayectoria, acordate que esto es un vector, ojo, va a ser un pedacito de camino, y un pedacito de este camino va a ser diferencial de X, va a ser un pedacito de X, en la dirección de X, o sea, en inversor. Ahí tenés un pedacito de camino, va a ser un pedacito de X, así se lee el diferencial a veces pedacito de camino va a ser un pedacito de X, en la dirección de X. Y lo que te da la dirección, el carácter de vector, sería el inversor. Después, luego, fíjate que B menos la integral de producto escalar de por diferencial de L, acá tengo E, acá tengo diferencial de L, son colineales, los dos son en X. No sé si te acordás cómo era un producto escalar, pero más o menos, ¿no? Si vos tenés el vector 1, 2 por el vector 3, 4 o 3, 0, si querés, más fácil. ¿Te acordás? El producto escalar es este por este más este por este. En mi caso sería 1 por 3 más 2 por 0. Y me daba un número, entonces me daba 3. Ojo que son por. Bueno, eso es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer componente en X con componente en X. Y acá no tengo componente en Y, así que facilísimo. Me queda que este producto escalar, uy, qué lástima que justo me aparece la leyenda, pero bueno. Es este choclo azul multiplicado por el diferencial de X dentro de la integral tal cual estaba. Igual ahora la vuelvo a repetir. Fíjate, nos quedó el módulo del campo por el diferencial de X dentro de una integral. Mira qué lindo que quedó. Nada, operar un poquito. Todo esto es una constante, sale afuera, y después la integral la distribuí acá adentro. ¿Sí? Acá está el menos, mira, está mirando eso, como dos integrales. Como viste que la integral es lineal, si yo tengo la suma
La integral de una suma es la suma de las integrales, era el versito. Y nada, empiezo a operar. Fíjate que esto es una integral muy fácil, sale por sustitución o por tabla directa. La integral de x menos a al cuadrado es menos 1 sobre x menos a. Traduciendo lo que tengo, menos q sobre 4pi epsilon 0. Esta integral termina dando menos, por este menos de acá, 1 sobre x más 1 al cuadrado, evaluado entre 3 infinito. Esta me queda más, porque combiné el menos de la primitiva con el menos de acá, me quedó positivo, y después la primitiva de 1 sobre x menos 1 al cuadrado es 1 sobre x menos 1, y también evaluado en los extremos según corresponde, entre 3 e infinito. 3 infinito en los dos. Esto es ahí, ¿no? Bueno, empiezo a operar. Esto lo dejo tal cual está. Esto evaluado en 3 me da menos un cuarto. Evaluado en infinito me da 0, por regla de Barrow, acordate. Después, acá, evaluado en 3 me da un medio. Evaluado en infinito me da 0. Por eso acá viene restando un medio menos 0. Y todo eso me da, el corchete me termina dando un cuarto. No, porque menos un cuarto más 2 cuartos es un cuarto. Y le puse acá la unidad, que no se lo había puesto antes, de 1 sobre metro. Y me dice, uy, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué quilombo? Mira, todo esto encima tiene unidades, es muy fácil. X, acordate que era unidad de distancia y se medía en metros. Acá tengo x al cuadrado, está bien que hay un número, pero no te molestes, es x al cuadrado, tiene metros al cuadrado. Y el diferencial de x es un pedacito de camino, tiene unidad de metros. Entonces termina dando 1 sobre metro, así de fácil. Para que sea todo bien consistente y no haya ninguna ambigüedad o todo esto. Vos si querés, hacé la cuenta y después poné todos los números y después poné el resultado en el sistema internacional. No vas a tener problemas, pero bueno, como lo estoy enseñando, trato de ser bien riguroso, bien, de no saltearme nada, de no dejar nada por sabido. Hago la cuenta. 4pi sobre epsilon 0 me terminaba dando 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado coulomb cuadrado es la unidad de esto. ¿Sí? Fíjate en tus apuntes sobre está. La carga, el módulo de la carga es 10 a la menos 6 coulomb, porque era un microcoulomb. Aparecía el signo menos, que está acá, signo menos, y esto da un cuarto de metro. Fíjate que metro con metro se va, entonces me queda Newton, ahí, qué mal, bueno, Newton por metro, coulomb con coulomb cuadrado, coulomb, Newton por metro es Joule sobre Coulomb, y Joule sobre Coulomb, justamente, energía por unidad de carga a veces se expone volts, ¿sí? Que es el resultado de este. Todo es positivo, y aquí hay un signo menos que preside, el resultado final es menos 2250 volts, medio. Creo que coincido con la respuesta. Bueno, todo este quilombo, pero acá hay algo que es muy importante, que merece ser discutido, que es el análisis del signo. A ver, pues esto es importante, esto no puede fallar. Vos haces todo este choclazo, y acá porque, no sé, te comiste el menos de la primitiva, o no sé, que pones, no sé, 2250 y mirá, no te digo que te lo van a tachar, pero te lo van a tachar, porque el signo es muy importante. Cosas que son clave, que son errores muy pequeñitos para la visión de uno, pero que son muy grandes para la visión de un profesor que corrige. Uno, que te pidan un campo vectorial y vos solamente pongas el módulo y no el ángulo. La otra es errar en el signo del voltaje. Y ahora vas a ver cómo podés adivinar o deducir ese signo antes de hacer toda esta cuenta de acá. Teníamos esta situación, carga positiva, carga negativa, la negativa mucho más cerca, habíamos adivinado el signo del campo, y ahora vamos a hacer un análisis lógico, a ver qué nos da. El E, el campo eléctrico, apunta a la izquierda, muy importante. Una carga de prueba positiva que parte del reposo se mueve en la dirección de E. ¿Qué significa? Que si yo tengo que E viene así, en esta dirección, si yo pongo una carga y la dejo quieta, esa carga se va a empezar a mover en la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces yo pongo una carga ahí y solita, a causa del campo, empieza a moverse así, para esa dirección, para el lado de la carga negativa que la va a traer, con más fuerza que la positiva que la repele, pero en fin. En un circuito, esto quizás no lo entiendas tanto, no te rompas la cabeza, ya lo vas a ver un montón de veces, te vas a aburrir de esto, pero ten en cuenta que en un circuito las cargas positivas siempre se mueven de la región de mayor potencial eléctrico a una región de menor potencial eléctrico.
Es decir, siempre se mueven de más a menos. Siempre buscan disminuir su potencial eléctrico las cargas positivas. Bien, esto tiene que ver con la ley de mínimo esfuerzo en algún punto. Si vos buscas bajar tu energía, entonces va a pasar eso. Si yo tengo una región, suponete, lo quiero poner ejemplo acá, tengo 200 volts. Acá, en este piso, ¿no? Y acá tengo 100 volts. Suponete que esto, no sé, es una mesa, ¿sí? Vista desde arriba. Y en un extremo de la mesa hay 200 volts y en el otro extremo de la mesa hay 100 volts. O es una barra y en un extremo una barra de 200 volts y en el otro extremo hay 100. Y yo pongo una carga positiva acá. Esa carga positiva siempre va a ser este camino. Va a ir del lugar de mayor potencial al lugar de menos. ¿Sí? Busca disminuir su potencial. Bien. Entonces si yo tuviese una carga positiva ahí, va a ser este camino. Bien. Muy presente esto, que van de más a menos. Dicho eso, sigo. Concluimos que en el infinito debe haber mayor potencial que en el punto 3,0. ¿Por qué? Porque este es el punto 3,0. El infinito lo voy a poner como que está por acá, ¿sí? Yo partí de acá. Bien, acordate que me pedía que venga del infinito. Y si el campo apunta a la izquierda, la carga, ¿qué significa? Una carga positiva tiene que moverse así, para la izquierda. Por lo que te dije antes, sigue el campo eléctrico, la carga. Bien. Pero entonces, ojo con esto. En el infinito el potencial vale 0. Bien. Porque lo habíamos establecido nosotros en la cuenta arbitrariamente. Ojo. Y la carga se va de mayor a menor. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que acá está el mayor potencial que va a haber. Este sería con el potencial máximo, 0. Conclusión, si este es el máximo, acá tiene que haber menos para que se pueda producir este movimiento. Acá tiene que haber un potencial menor que 0. Porque es negativo. Entonces, ¿qué es negativo? Y fíjate que está en rojo y fíjate que está en mayúscula, porque este análisis puede parecer complicado la primera vez, ya la segunda es más fácil, la tercera lo haces sin tener que escribir, decís acá hay más, acá hay menos, sale. Pero no hay que olvidárselo de hacer, porque si por casualidad te olvidaste el signo porque tenés un signo menos de la cuenta, un signo menos de la primitiva, un signo menos porque hay una carga negativa, y entre ese lío te dio en vez de 2000 menos 2000 o al revés, estás en líos. Entonces siempre fíjate eso, de hacer este pequeño análisis cuando puedas. Y bueno, nada, esto que el potencial es negativo. ¿Por qué? Porque tiene que ir de mayor a menor, parte de 0, si tiene que ir menor que 0, tiene que caer en negativo. Porque tiene que seguir la dirección del campo eléctrico y siempre va de mayor potencial a menor potencial. Es relativamente sencillo, las cuentas no son nada del otro mundo, pero son muchos conceptos que hay que empezar a aceptar y que encima ahora que estás a distancia, por ahí las clases cuesta más prestar atención, no tenés el laboratorio y se vuelve muy abstracto, por eso hay que estar muy atento. Esperemos que si tuvieses un laboratorio de electrotecnia ahí se ve un poquito mejor, pero bueno. Es lo que hay, son las herramientas que tenemos. Acordate que tenés mi WhatsApp para preguntarme lo que quieras, si es una pregunta puntual te la respondo. Acá armé una presentación como para empezar, digamos, porque no sé cómo estamos, ¿sí? Pero bueno, seguimos un poco sobre el tema. Se dispone de dos cargas eléctricas sobre el eje X. Es otro ejercicio una con un valor Q1, en 1, 0, o sea, esta es 1. Otra con un valor Q2, te pide determinar Q1 y Q2 para que pasen cosas. La primera, que el campo eléctrico en este punto valga 2 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb con ángulo de 90 grados. Análisis. Esto, ¿te acordás? No sé si hiciste física 1, que era tipo diagrama de cuerpo libre. Bueno, es lo mismo. Esto es casi un diagrama de cuerpo libre en alguna medida. Pongo mi carga de prueba en el punto 1, 0, como dice el 0, 1, perdón, como dice el ejercicio. Y digo, tiene que tener ángulo de 90 grados. ¿Qué significa? Que tiene que ser sí o sí vertical. Sí o sí vertical. Bien. Ya no es poco esta información, porque ahí me está diciendo, si yo acá tuviese una carga negativa, acá y acá, o en alguna de las dos, sí o sí voy a tener un campo que va a apuntar para abajo. Y si yo tengo un campo que apunta para abajo, y por esto quiero que apunte para arriba, algo mal hay acá. No va a poder ser, no me dan las cuentas, no me da el razonamiento. Entonces, antes de ponerme a hacer un montón de cuentas, ya me di cuenta de dos cosas. Uno, que el campo tiene que ser positivo, es decir, las dos cargas tienen que ser sí o sí positivas para que vayan repeliendo.
a la carga de acá, en el punto 0,1. Y te repito, este campo, esta flecha, viene de acá. Es la repulsión que le hace este, que tiene que estar sobre esta recta. Este campo es la repulsión que le hace este, que tiene que estar sobre la misma recta. Bien. Primera conclusión, las cargas son las dos positivas. Segunda conclusión, muy importante, mirá. Si yo quiero que sea solo vertical, inmediatamente me doy cuenta que las cargas valen lo mismo. Me decís, ¿para cómo? ¿Por qué? Y es muy fácil ver, justo estás en el medio de las dos, justo estás a la misma distancia de las dos, antes de ponerte a hacer un montón de cuentas, justo estás a la misma distancia. Porque es simétrico, estás uno a la derecha, uno a la izquierda y esto está arriba. Bien. Si uno fuese un poco mayor, suponete que este vale 10 coulomb y este vale 100 coulomb, claramente este va a empujar con mucha más fuerza, entonces el resultado neto va a ser un campo eléctrico que se te vaya, digamos, un poquitito más para la derecha. No te va a dar un ángulo perfecto de 90 grados. Para que te dé un campo perfecto de 90 grados, la componente horizontal, tanto de este como de este, se tiene que cancelar. Para que eso pase, tienen que ser iguales. No es poco. Entonces yo voy a tener como resultado este campo E, que no está escrito, y se me comió, pero el campo E sería la flecha verde, ¿sí? Un campo vertical. Con todo ese análisis de que las cargas son positivas y tienen que ser iguales, ya empiezo a hacer las cuentitas de otro lugar mucho más sencillo, sin meterme con cosas raras. Ecuaciones simples, como verás. El módulo del campo positivo, que va a ser igual para las dos, es la misma cuenta de siempre. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado, es este término. La carga la dejo como Q incógnita. La distancia se puede calcular porque acá valía 1, acá valía 1 de nuevo, entonces raíz de 2, y como viene al cuadrado, 2. Bien, 2 metros cuadrados. Hago esta cuenta y me da 4,5 por 10 a la 9 por la carga, newton sobre coulomb cuadrado. Bien. Por la simetría del problema, sabemos que el campo eléctrico es todo en I, es nada en cero, y acá capaz que para ser sistemático puse esta cuenta, pero obviamente si el ángulo es de 90, ya sabemos que el seno del ángulo es 1, y no tenemos que hacer mucho más análisis. Pero podríamos hacer la misma cuenta que antes. ¿Acá qué pongo? ¿Seno o coseno? Podrías preguntarte vos. Como te dije antes. Bueno, hago lo mismo. Este sería el ángulo, más o menos. Este sería el ángulo del campo. Ahí, más o menos ahí. ¿Dónde vendría acá? Para que sea, el ángulo tiene que ser 90 para que el seno valga 1. Entonces vos te preguntás, si yo pongo coseno y quiero que cuando el ángulo valga 90 esto valga 1, la cuenta no me cierra, entonces tiene que ser sí o sí seno. No quiero meterme mucho con eso porque siento que me terminé mareando y que por ahí es cuestión de probar y error a veces. Prueba y error sale. Si no, tenés que ponerte a dibujar los triangulitos y ver cuál es el ángulo que corresponde. Pero si no, pensándolo así, podés zafarte de hacerte ese bosquejo y decir, che, si acá pongo coseno, ¿qué pasa? Y pasa que cuando el ángulo sea de 90, el campo ni vale 0. ¿Y qué onda? No puede ser. ¿Entendés? O sea, si el campo ni vale, está todo en i justamente cuando el ángulo es de 90. Ese tipo de razonamiento te puede salvar. Bueno, nada, el seno sabemos que vale 1. El campo en x es 0, el campo en y es esto. Fíjate, el campo en x era 4,5 por 10 a la 9 coulomb, newton sobre coulomb cuadrado, esto que está acá, por 1, por 2, y todo eso tiene que ser igual a 2 por 10 a la 5, porque era lo que pedía el enunciado. Y de acá despejo la carga. Paso esto dividiendo, multiplico, después paso dividiendo como quieras, y nada, conseguí esta carga. Que no me dio exactamente igual la respuesta, la verdad no sé, a veces pasa que las respuestas están mal, esto es un problema muy simple, no veo dónde puede llegar a estar el error, capaz que copié mal algún dato, pero dentro de todo el mismo orden, así que tampoco es tan terrible. Ahora pasamos a la otra parte del ejercicio, relación entre cargas para que en el punto 2,0 la diferencia de potencial valga 0. Entonces vamos a usar el principio de superposición de nuevo, así como vale que el campo es la suma de los campos positivos y negativos que hicimos antes, ¿no? La diferencia de voltaje, si yo tengo dos campos, va a ser la suma de los voltajes de cada una de las cargas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, para la carga 1, la diferencia de potencial del 1 va a ser la integral que hay desde infinito hasta 2, o sea, la que hicimos antes, ¿no? Sería E por diferencia de trayectoria que terminaba dando todo esto. Copié lo del ejercicio anterior, entonces ahí partimos del infinito, llegamos hasta el punto 2 porque nos acercamos sobre el eje X, de la carga 1, 4pi epsilon 0, diferencial de X, dividido la distancia al cuadrado, que era todo esto de acá, X menos 1 al cuadrado. Bueno, esto es una constante, sale afuera de la integral, esto se puede integrar y termina dando de acá, el signo menos desaparecía porque acá aparece un signo menos con la primitiva, termino evaluando esto entre 2 y infinito, cuando vale 2 esto vale 1, cuando vale infinito esto vale 0, entonces la diferencia de potencial que tengo que hacer para traer una carga desde el infinito hasta el punto 2 a lo largo del eje X, solo a causa de la carga 1, por eso viene 1, es este bicho de acá. O sea, fíjate que la cuenta es dentro de todo simple, pero cuando uno lo enuncia, quiere decir todo lo que está queriendo hacer, se hace largo. ¿Sí? Conceptualmente es muy fuerte. Repito todo exactamente igual para 2, pero lo único que cambia es la distancia y la carga. Fíjate que ahora tengo carga 1, carga 2. Ahora la distancia no es x menos 1, es x más 1 porque está en el punto menos 1, 0. ¿Sí? Repito la integral y tengo esto de acá. Y obviamente, si la diferencia de voltaje es la suma de la diferencia de voltaje de cada una de las cargas, sumo todo esto e igualo a 0 porque es lo que pedía el ejercicio. Y ahí despejo algo muy, muy piola, que es que la diferencia, como dice la proporción o la relación, es 1/3, como decía la respuesta, pero algo que la respuesta no decía o yo no vi desde el celular, es esto. O sea, para que esto sea posible, tiene que haber una relación de que la carga 1 sea 1/3 de la carga 2, pero además tienen que tener sí o sí signos distintos. O sea, una tiene que ser positiva y la otra tiene que ser negativa o viceversa. Si no, es imposible que la diferencia de voltaje dé 0. Y quisiera volver un poquito, o sea, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer yo acá? No, tendría que haber copiado este dibujo, me parece, pero bueno. Estoy en el infinito, ahora estoy en el punto 2, 0, estoy acá. Y me preguntan por la relación que tienen que tener estas cargas para que traer una carga desde acá hasta acá tenga como diferencia de potencial 0, es decir, que el potencial en el infinito sea el mismo que el potencial acá, es decir, que el potencial acá sea 0 y el potencial acá sea 0, porque por definición habíamos dicho que en el infinito valía 0 por eso, ¿no? Entonces tiene que ser 0 a lo largo de toda esta trayectoria. ¿Qué conclusión sacamos? Que a lo largo de esta recta, para que valga 0, la relación entre las cargas tiene que ser de menos 1/3, o sea que si esta vale 1 coulomb, o mejor dicho, si esta vale, a ver, que es 1/3, si esta vale 1 coulomb, esta tiene que valer menos 3 coulomb. Si no, eso no se puede. ¿Y cómo se puede lograr esto? O sea, ¿qué se quiere decir esto? Que si esta es la diferencia de potencial, una de las consecuencias que va a tener, y acá viene algo muy loco, porque es medio raro pensar que traer esto de acá, del infinito, hasta acá no tengo que invertir energía, básicamente. Y yo tengo dos cargas acá, ¿y cómo puede ser que no puede? Bueno, porque evidentemente el campo apunta para arriba. ¿Entendés? ¿Por qué digo que el campo apunta para arriba? Bueno, porque si la X potencial termina siendo una línea horizontal, el campo termina apuntando para arriba. Eso es. ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, porque evidentemente, suponete en un punto cualquiera acá. Este da con la repele ahí, ¿entendés? Porque viene así, entonces este repele, este atrae con más fuerza, y la suma total está muy mal dibujada, pero termina dando por ahí, si querés. Puede ser una opción, una posibilidad. Pero bueno, lo importante para hacer las cuentas de manera más sencilla, vamos a borrar esto porque queda medio feo, es nada, que si vos tenés dos cargas actuando, el potencial total es la suma del potencial de cada carga separado. Y con eso puedes hacer esta cuenta de manera muy sencilla. Eso solo. Como siempre, esto es todo por ahora, por lo menos son los ejercicios que me llegaste a mandar.
y sabes que me puedes preguntar lo que quieras, sobre todo si es en relación a estos ejercicios o algunos que son parecidos, consultame. Yo me basé y traté de ajustar el nivel, porque esto se puede profundizar o mucho menos o mucho más, en función de qué te tomen y qué te den. Y me pareció que, bueno, estas fórmulas y estas cosas que te dije se ajustaban bien a estos problemas. Quizás después se ponga un poquito más jodido y haya que decir algunas otras cosas, mirar un poquito más el carácter vectorial del campo y qué sé yo, y meterse ahí con las fórmulas de ángulos, pero no me fui para ese lado porque todos estos problemas eran lindos, si querés, eran simétricos y las cargas eran iguales y no hacía falta meterse con eso, que por ahí si no lo necesitas solamente te da marear. Pero bueno, eso es todo por hoy. Y cualquier cosa, estamos en contacto.